Mujeres en Dinámica con Niurka Rivera. Bienvenidos y bienvenidas las amigas y los amigos que siempre nos distinguen con su atención en su programa Mujeres en Dinámica. Como siempre, un contenido interesante, trabajando justo para que usted pueda participar a través de sus comentarios pertinentes. Y recuerde siempre hacerlo con altura, con respeto, tal y como siempre nosotros tratamos a nuestros invitados, porque por algo invitamos a que nos acompañen y compartan con ustedes y con nosotros lo que ellos manejan, las informaciones. Recuerde usted, como siempre les digo, suscríbase a este canal, comparta esta información, dele me gusta y toque la campana para que usted sea notificado inmediatamente en cuanto nosotros subamos alguna información en su canal Mujeres en Dinámica a través de Nueva Visión TV, canal 312, a través de nuestro canal de YouTube, a través de MNN. Y recuerden que se sumó la semana pasada La Hora TV. Es importante, señores, porque la gente cree en este trabajo que estamos haciendo, cree en el contenido que les estamos llevando a ustedes, y por eso nosotros les invitamos a que usted, si usted tiene alguna historia que contar, si tiene algún comentario que hacer, si usted cree que hay temas que no estamos tratando en este programa, siéntase en la libertad de hacerlo saber, y seguro en programas secuenciales vamos a ir tratando estos temas para que ustedes también se sientan parte, porque esa es la idea de esta comunidad de Mujeres en Dinámica. En ese sentido también, en tanto estamos realizando este programa el día de hoy, Mujeres en Dinámica, en Brooklyn, el condado de Brooklyn está celebrando su cuarta edición de la Feria del Libro en Brooklyn. Ahí están viendo ustedes la invitación. Esta actividad se está desarrollando desde las 12 del mediodía hasta las 5:30 de la tarde. Es decir, en cuanto usted termine este programa, pues usted entonces se suma para la actividad, ¿no? Y para que pueda participar de esta actividad. El puente que está ubicado en el 211 Sur de la Cuarta Street, con los escritores, artistas, artesanos, exposiciones gratis, invitados de honor. Estará Jorge Berríos, Gladys Montolío, Radames Pérez, Rosy Cerón, Roberto Mercedes, Miguelina Toribio, Lourdes Batista, Frank Adolfo, Gloria Celayas, Denis Felipe. Extendemos esta actividad, esta cuarta Feria del Libro de Brooklyn, está dedicada en su totalidad a Evelyn Cruz. Queremos agradecer la invitación que nos hicieron llegar. De hecho, nos informaron que el programa Mujeres en Dinámica también va a ser reconocido. Lamentamos, porque saben que estamos aquí, no podemos participar presencial, pero sí nuestro aporte y la invitación formal para que los amigos y las amigas se den cita a ya la clausura de esta cuarta Feria del Libro de Brooklyn. Aquí se inicia formalmente el espacio Mujeres en Dinámica. Resta muchas informaciones que va a ser de gran interés para todos y todas las amigas. Vamos a la pausa, volvemos inmediatamente. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mujeresendinámica@gmail.com o llámenos al 646-363-7738. Sigue disfrutando el contenido de Mujeres en Dinámica. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mujeresendinámica@gmail.com o llámenos al 646-363-7738. Señores, continuamos en su espacio Mujeres en Dinámica. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que a mí a lo largo de que fui creciendo siempre me fue
de inquietud, y siempre que escuchaba a esta persona me llenaba un poco de paz o de sapiencia, en el sentido de que hemos escuchado a lo largo de la historia de la República Dominicana, a lo largo de la historia de la isla de La Hispaniola, que los terremotos son parte de la esencia de esta isla de La Hispaniola, que está compartida, recuerden, por dos repúblicas, la República de Haití y la República Dominicana. Pero para conversar sobre esta temática, saber la veracidad de, ¿es sísmica La Hispaniola, ciertamente, o es una mentira? Para eso tenemos aquí al ingeniero Osiris de León, quien es geólogo y además es ambientalista. Bienvenido al espacio, gracias por distinguirnos en esta ciudad de Nueva York en su visita, que nos agrada que haya sacado ese espacio para conversar con los amigos y las amigas que disfrutan este espacio Mujeres en Dinámica. Bienvenido a Nueva York y al espacio. Gracias, Niurka, por la cortesía, la amabilidad y la generosidad de convocarnos a conversar contigo y con todo tu público para ver si hacemos una dinámica que pueda ser de interés y de utilidad para una sociedad que cada día quiere estar más familiarizada con el tema de la sismicidad, porque la sismicidad no solamente nos afecta a los que vivimos en la isla Hispaniola, que está compartida entre República Dominicana y Haití. La sismicidad también afecta a todo el Caribe, afecta a Puerto Rico, a las Antillas Menores, a la parte norte de Venezuela y de Colombia, te afecta a la parte sur de Cuba, a la zona de Santiago de Cuba, te afecta a Jamaica y te afecta a todo Centroamérica. Y desde ahí te vas por toda la costa oeste del continente americano, desde Alaska hasta llegar a Cabo de Hornos, la Tierra de Fuego en Chile, y luego das la vuelta por el otro lado del Pacífico, bajando desde Rusia y Japón hasta llegar a la zona de Australia y Papúa Nueva Guinea, lo que quiere decir que muchos países de este planeta Tierra, Niurka, están en un cinturón sísmicamente activo, y nosotros somos parte de esa dinámica entre placas tectónicas que se mueven, se friccionan, acumulan energía, y el día que tú y yo menos lo esperamos, viene un tremendo terremoto. Basado en eso que usted dice, Osiris, ¿en cuántas fallas sísmicas está colocada la isla de La Hispaniola? Mira, ese es un tema interesante, Niurka, porque la isla Hispaniola tiene 14 fallas sísmicamente activas, donde la peligrosidad va de norte a sur. Y te digo de norte a sur porque en la franja norte, en la franja atlántica, es donde la placa tectónica de Norteamérica, donde está Estados Unidos, donde está Canadá, donde está México, penetra por debajo de esa placa del Caribe, donde está Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Jamaica, Centroamérica y parte norte de Venezuela y de Colombia. Entonces, cuando entra por debajo de nosotros, nos genera el primer riesgo. Por eso, cuando tú consultas las crónicas de Gonzalo Fernández de Oviedo, de Pedro Martínez de Anglería o del Padre de las Casas, vas a encontrar que el 2 de diciembre de 1562, la ciudad de Santiago colonial y la ciudad de La Vega colonial fueron destruidas por un tremendo terremoto. Desde ese entonces hasta el presente, Niurka, hemos tenido en la isla 10 grandes terremotos. Y cuando te digo grandes, te estoy hablando de magnitud 6.5 hacia arriba. Porque temblores normales de magnitud 2, 2.5, 3 tenemos diario. Pero eso no te preocupa ni a ti, ni a mí, ni a nadie. La gente sabe que un temblor pequeño no destruye y la gente simplemente te dice, sin embargo, mira, tembló la tierra. Debe llamar a una alerta. Sí, la alerta que debe darte es que tú estás en un territorio sísmicamente activo. Es como que... Osiris, ¿podemos volver a ver la imagen donde está el mapa de La Hispaniola y entonces un poquito explicarle a los amigos cómo se definen las fallas ahí? Mira, para los que están viendo la imagen. Arriba tú tienes una línea segmentada, que no es continua, son como pequeños trazos. Esa línea que tiene ahí 5 bolitas rojas, esa es la línea de contacto entre la placa tectónica de Norteamérica, que está arriba, y la placa del Caribe, donde está la parte verde, que es la isla de nosotros. Esas 5 bolitas rojas que tú ves ahí son 5 grandes terremotos que han ocurrido en esos lugares, que han destruido a Cabo Haitiano, Port de Paix, Muelle de San Nicolás, Santiago, Puerto Plata,
La Vega y ese famoso conocido, y que tú has leído mucho en la historia sobre él, el del 4 de agosto de 1946, que ese que está ahí donde tú ves la flechita. Esa flechita que viene hacia abajo. Ese es el de Matanza. El Matanza, el de Nagua. en Nagua. Que la gente dice Matancitas. No, era Matanza. Matanzas. Era Matanza. Lo que ocurre es que Matanza quedó destruida, quedó un caserío chiquitico, y la gente le dijo, esto ahora es Matancita, porque ya no es Matanza. Sí, porque cuenta, como tú señalas, cuenta que entró las aguas de cerca de 9 pies y tsunami. Pico, entraron casi 2 kilómetros hacia la tierra. Así, y barrieron todo lo que había. ¿Por qué es algo? Bueno, esa foto que tú estás viendo ahí, Niurka, esa es de allá, de Matanza. Eso es la rotura del suelo. El suelo se abrió. Exacto. Se abrió por completo, así como tú lo ves. Que, perdón, haciendo el aclarando, Siris, realmente ya cumplió 75 años, porque esta publicación es recogida ya. Sí, esa publicación tiene 5 años, pero ya cumplió 75 años porque fue del año 46. Exacto. Esa se hizo 5 años atrás en la prensa. ¿Qué te dice esa foto que tú ves ahí? Eso que tú viste ahí, mira, yo lo vi presencialmente en Ecuador. La ruptura, la carretera rota y los autos colapsados dentro, allá abajo en el foso, lo cual le genera pánico a cualquier conductor que va por la carretera conduciendo y de repente siente que la tierra se lo tragó. De hecho, es bueno decirle a tu público, Niurka, que esa vieja expresión que tú conoces y que tú la escuchabas de tu abuelo, de tu abuela, de que la tierra se traga, viene de la sismicidad. Es que los suelos de arcilla al momento de la sacudida se abren, y si hay alguien cerca, cae dentro, y si hay un proceso de nuevo de compresión, la persona queda trancada ahí, y es como se lo tragó la tierra, como dicen. Se lo tragó. De ahí es de donde viene ese término. Se lo tragó la tierra. Es un evento sísmico que se da en zonas de arcilla. Ahí tenemos otra fotografía que también. Mira, el colapso de las estructuras ahí en Nagua, en esa zona de Matanza, en 1946. Fueron 2 terremotos en uno. Sí. Niurka. Sí. Fue uno, 4 de agosto, de magnitud 8.1, y otro el 8 de agosto, 4 días después, de magnitud 7.6. De 7.6. Tú estás hablando de 2 terremotos que se produjeron con una separación de 4 días en cualquier parte del mundo. Ya. Donde tú tengas uno de 8.1 o de 7.6, tú tienes destrucción total. Wow. Entonces, a eso voy. Y señalas que en principio se recogen las notas de los colonizadores de su tiempo, señalan y dan cuenta de los terremotos de aquella época. Ahí fue que los colonizadores tomaron conocimiento de que nuestro territorio es un territorio sísmicamente activo. Fíjate que había 3 ciudades coloniales importantes, sin considerar la Isabela, que era, digamos, un caserío. Ciudades grandes eran Santo Domingo, fundada por Obando, Santiago y La Vega, y la Isabela, que era un pequeño caserío. El terremoto destruye a Santiago sobre suelo, arcilla, destruye a La Vega sobre suelo. Todo Santiago está sobre Santiago suelo. está sobre arcilla. Y toda La Vega también. Y también La Vega. Pero Santo Domingo está sobre una plataforma de roca caliza. Así como cuando tú aquí en Nueva York, tú vas al Central Park y tú ves esa roca dura, una roca basáltica, y en otros casos ves un gneiss, o en otros casos ves un esquisto, una roca dura que tú no puedes romperla con un martillo. Así tú tienes en Santo Domingo una plataforma de roca caliza rígida. Entonces ocurre que en esa roca la onda sísmica viaja muy rápidamente. Toda la energía la consume en velocidad, no le queda energía residual para amplificación, y por tanto en la roca tú sientes una pequeña sacudida, pero cesa rápido, diferente al suelo de Santiago, de La Vega, de Mar. Que lo que hace es que se mueve. Se mueve como una gelatina. Exacto. Si tú haces un día una prueba en tu casa y tú pones una tacita de gelatina sobre la mesa y tú pones un pedazo de hierro también sobre la mesa y golpeas la mesa, tú vas a ver que el hierro casi no se mueve, pero la gelatina dura un largo rato vibrando. O si tú no tienes gelatina, puedes hacerlo con una maicena. Haces una maicena, la pones ahí, y tú te vas a dar cuenta que cuando tú golpeas, eso es por la flexibilidad del material. Mientras más flexible, más blando es el material, más tiempo dura vibrando, y esa vibración se transmite a la estructura, y la estructura entra en una oscilación, y esa oscilación, si estas paredes no la resisten, termina colapsando. Hace que se quiebre y todo, colapse. que se quiebre. Ante esa realidad,
de que la isla, pero en este caso muy específicamente la República Dominicana, es sísmico. Eso es un territorio sísmicamente activo. Sísmicamente activo. Entonces, ¿cuál es la aptitud? ¿Y quién debe informarle? O, la pregunta del millón, ¿están en pleno conocimiento los mandatarios que han pasado por el gobierno dominicano de la realidad en torno a lo sísmico de la Hispaniola, pero específicamente la República Dominicana? Mira, ese es el tema más complicado de analizar y de asumir, porque tenemos una sociedad dividida en dos bloques. Un bloque, como tú y como yo, que aceptamos la realidad sísmica, no la discutimos, porque donde hubo terremotos en el pasado va a haber terremotos en el futuro. Y sabemos que es una realidad y entendemos que lo que tenemos que hacer es prepararnos. Ahora, hay otro bloque en la sociedad que o reniega de la sismicidad o se niega a que le hablen de la sismicidad. Y tú lo has visto, inclusive hay comunicadores que dicen, no, porque a mí no me gusta ver a Osiris porque Osiris asusta a uno. Yo le digo, yo no hago terremotos. No, yo acabo de explicar los terremotos. Queremos justamente a decirle a los amigos y a las amigas que la intención de este espacio, de este programa, es justamente eso. Yo lo digo en términos muy personales. Desde siempre he escuchado que la República Dominicana tiembla la tierra 2 veces interdiario. Claro. Entonces, eso debe llamar a un espacio de reflexión, lógico, en el sentido de que hay políticas en ese sentido que hay que tomar. Que hay que asumirlas como las asume California. Claro que sí. Como las asume Chile, como las asume Perú, las asume Japón. Exactamente. Es decir, ¿qué se hace en esos países? Educar permanentemente a la población. Sin embargo, en nuestro territorio insular, la República Dominicana específicamente, que es nuestra parte oriental, hay gente que entiende que si uno está hablando de terremoto, estaría augurando un mal destino, una mala suerte. Y la verdad es que el terremoto no depende, Niurka, de que tú y yo hablemos o no hablemos. Él va a acumular energía en la placa tectónica y va a llegar el día que se va a producir, hablemos o no hablemos. Entonces lo mejor, lo correcto es que tanto el gobierno central como el empresariado, como el trabajador, como la sociedad civil, todos tratemos dentro de lo posible de conocer qué hacer antes, durante y después de un evento sísmico y sobre todo saber dónde vivimos y cómo responde sísmicamente ese suelo donde vivimos, si es roca o si es suelo. Entonces, si es roca, podemos estar un poco más tranquilos. Un poco más tranquilos. Claro, para si es suelo, vamos a revisar nuestra estructura, vamos a reforzarla para que resista un evento sísmico mayor y nuestra familia esté tranquila. Eso debe hacerlo cada gobierno, no solamente el actual o el pasado o el que venga, cada gobierno, porque tiene que ser una política de Estado, no sí, una política de gobierno, no una política de Estado, como se hace en California, como se hace en Japón, como se hace en Perú, como se hace en Chile. Es una política de Estado donde tú y yo, si vamos a construir, estamos obligados a asumir el código sísmico. Y si el código sísmico dice, debe hacerse así, tiene que hacerse así. Bueno, yo recuerdo en una ocasión estuve en Perú, lo habíamos comentado fuera de las cámaras, estuve en Perú y recuerdo el nivel de educación que hay en Perú, en los edificios, en los ascensores, en las calles, porque señores, estamos en esa realidad, entonces hay que actuar sobre esa realidad para evitar, o mejor dicho, para mitigar el desastre y saber cómo actuar ante un desastre. Recuerdo que cuando se produjo, vamos a hablar de eso, el terremoto de Haití en el año 2010, previo había leído una información de unos geólogos también, no recuerdo de dónde eran, pero la predicción... De la Universidad de Texas. La predicción de ellos en ese momento era que se iba a presentar ese terremoto en la República Dominicana. Me sorprendió cuando leí la información, porque ya estaba aquí en Estados Unidos, que se había acontecido en Haití. ¿Qué se dio más o menos en esa parte? Mira, sencillo. Se hacen siempre análisis estadísticos de la frecuencia de repetición de los terremotos. Sobre ese análisis se llegó a la conclusión de que cada 60 a 70 años ocurre un terremoto de gran magnitud en la isla. Ahora, ¿qué ocurre? Ese es un análisis estadístico formulado sobre una base de matemáticas. Pero ¿quiénes lo hacemos? Lo hacemos los seres humanos, no la naturaleza. Entonces el ser humano lo que hace es utilizar modelos matemáticos para acercarse a lo que puede ser la conducta de la naturaleza,
pero no puede imponerle a la naturaleza cuándo, cómo y dónde. Entonces ocurre que tú sabías y yo sabía y todos sabíamos que estábamos cerca de un terremoto. Ahora, ¿dónde? Un territorio que tiene 48.442 del lado oriental, el lado nuestro, y que tiene casi 30.000 kilómetros cuadrados del otro lado. En cualquiera de esos ejes de falla, de ese mapa que tú mostraste ahorita, puede ocurrir un evento sísmico, mayormente o en la falla del norte, que es la que va en el Océano Atlántico, o en la falla del sur, que es la que pasa por Puerto Príncipe, por Jimaní, por Duvergé, por Barahona, y entra al Mar Caribe y se va al sur de Asua, de Baní, de San Cristóbal, de Santo Domingo, de San Pedro, de La Romana y de Higüey, y sigue al sur de Puerto Rico. Son las únicas dos fallas de las 14 que tenemos que tienen capacidad para producir un terremoto de magnitud superior a 7. Ahora bien, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes ya el periodo de repetición de un terremoto agotado, tú tienes que prepararte como sociedad para que venga un terremoto grande. Lo que tú y yo no sabemos a ciencia cierta al día de hoy es dónde va a estar el epicentro, pero que sí, de que va a venir un evento sísmico. Y ya hemos tenido dos. Esa que tú citas con mucha propiedad, 12 de enero del año 2010, a las 5 de la tarde, hora de Haití, 6 de la tarde, hora dominicana, y el que acabamos de tener sobre la misma falla, Enriquillo Plantain Garden. El de México también, y el de México el comentario que era la tenido misma falla. Este pasado 7 de septiembre, que está vinculado con el mismo empuje que genera la placa de Cocos hacia el este, porque la placa de Cocos es una especie de segmento de la placa del Pacífico que entra por debajo de Centroamérica y por debajo de la parte suroeste de México y empuja. En ese empuje mueve hacia el este todo lo que es Centroamérica y el Caribe, pero también mueve hacia el este la parte sur de México. Si tú te fijas bien en la morfología del territorio mexicano, tú vas a ver que el territorio mexicano de la mitad hacia el sur no sigue recto, sino que hace una curva. ¿Por qué hace esa curvatura en el estado de Guerrero, en la zona de Acapulco? Porque esta placa tectónica de Cocos lo está empujando, entonces lo deforma. Es como que tú tengas algo aquí, comienza a empujar, se tuerce, se deforma y lo llevas allá. Eso ha ocurrido ahí. Por tanto, el terremoto que tú acabas de tener, este 7 de septiembre en México, y el que tuviste hace varias semanas, hace ya un mes, agosto, el 14 de agosto, en la zona de los Cayos, o el Sky, en Haití, están vinculadas al mismo empuje de la placa tectónica de Cocos que empuja la parte sur de México y todo Centroamérica hacia el este, y ahí viene la deformación de la roca, y cuando esa deformación supera el límite de rotura de la roca se rompe y es donde viene el gran terremoto. Osiris, vamos a pedir su avenia, vamos a una pausa, retornamos inmediatamente con este interesante conversatorio sobre lo que debemos saber, señores, en torno a la sismicidad o los fenómenos sismológicos que acontecen en la isla Hispaniola o Española, compartida por la República de Haití y la República Dominicana. Volvemos en unos momentitos. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mujeresendinámica@gmail.com o llámenos al 646-363-7738. Sigue disfrutando el contenido de Mujeres en Dinámica. Continuamos aquí en su espacio Mujeres en Dinámica. Recuerden, tenemos la gratísima compañía, nos visita en el estudio aquí en Nueva York el ingeniero Osiris de León, quien es geólogo, además ingeniero en minas y ambientalista por demás. Se puede hablar de muchos temas, pero hoy estamos focalizando en lo que es, queremos destacar la importancia que no podemos perder de vista lo sísmico de la isla Hispaniola, aunque
lamentablemente no querramos verlo, pero los acontecimientos históricos así lo dicen. Tenemos que prestar atención en este sentido para que después no estemos pasando penas, en el sentido de que no sabemos cómo vamos a actuar ante un evento de tal magnitud como el que se ha suscitado en el año 2010 en nuestra hermana República de Haití y recientemente el pasado mes de agosto también de magnitud 7.2. Me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo se determina la magnitud? Yo he escuchado dos escalas. ¿Cómo se determina la escala de un terremoto? Mira, originalmente había lo que se llamaba la escala de intensidad de Mercalli. Mercalli era un geólogo sacerdote italiano que él hacía un censo en la comunidad que había sido afectada por un terremoto. Y te preguntaba a ti qué había pasado en tu casa y tú le decías, bueno, en mi casa se cayó una pared. Ah, bueno, eso por ahí, por tu casa, eso fue intensidad 8. Ok. Y por tu casa, María, no, la casa se cayó completa. Ah, eso fue intensidad 10 u 11. Y por tu casa, o sea, no, por mi casa solamente se movió un cuadro. Ah, eso fue intensidad 2. Pero era una escala muy subjetiva. No te daba un dato específico. Era una valoración, de los afectados. Dependía de lo que tú opinabas y lo que yo opinaba. Entonces, trabajando en la Universidad de California, Richter y Gutenberg entendieron que a eso había que darle un valor numérico y había que medir la cantidad de energía liberada. Y entonces vieron que en un evento sísmico que está registrado en una estación sismométrica hay un tiempo de llegada de la onda P, que es la onda primaria, hay un tiempo de llegada de la onda S, que es la onda secundaria siempre es más lenta que la onda primaria, a veces la onda primaria tiene el doble de velocidad de la onda secundaria, y que en el registro sísmico, el sismograma, ese garabatito que tú ves que parece un garabatito de niño de escuela primaria, en cada terremoto la amplitud es distinta. Entonces entendieron que ahí había 3 datos a tomar: el tiempo de llegada de la onda P, el tiempo de llegada de la onda S y la amplitud medida en milímetros. Eso lo relacionaron con una ecuación matemática logarítmica y a partir de ahí se estableció la conocida escala de Richter. Te estoy hablando ya de los años 1945, 1950, que fue cuando se hicieron esos estudios básicos. Sin embargo, se encontró que esa escala se satura en terremotos ya de magnitud 7.5 y 8. Y entonces hoy día se está utilizando la escala de momento. Y la escala de momento, que es una especie de escala de Richter modificada, lo que hace es que toma el momento de deformación de la roca en el segmento donde la roca rompe. Entonces, midiendo esa sección transversal, ahí entonces ahora se tiene una escala que es un poco más precisa. Con los grandes terremotos, y por eso ya tú no ves que con tanta frecuencia en los terremotos grandes se habla de escala de Richter, sino escala de momento. Te ponen 7.8 MW. MW quiere decir magnitud de momento. Esa es la escala que se utiliza hoy día y se mide a partir de diferentes estaciones. Tú no puedes hacerlo con una sola estación ni con dos, tú necesitas mínimo 3 estaciones, pero mientras más estaciones, es decir, cuando hablamos de, cuando estamos hablando de estaciones, estamos hablando, por ejemplo, la de Miami, el centro de la UAS y ese tipo de cosas. El mundo está cubierto por diferentes redes sísmicas que a veces la gente no se entera. Donde tú menos crees, en el hospital donde tú vas a consultar clínicamente, pueda que esté en servicio una estación sismométrica, o en un banco. Se aprovechan lugares que sean seguros y que tengan las características que buscamos los geólogos y los sismólogos para estudiar dos cosas importantes. ¿Qué tanto se movió el suelo y qué tanto fue lo que llamamos la aceleración del suelo? Hay algo que se llama PGA, Peak Ground Acceleration, o sea, aceleración pico del suelo. Porque esa aceleración pico del suelo no es igual en todos los sitios. Está claro que en suelos como arcilla, limo, arena, grava, aluviones, esa aceleración es mucho mayor que en roca.
Entonces, por eso se han ido instalando redes en todas partes del mundo. Tú ves, por ejemplo, la red de Alaska y es extensa, tiene más de 300 estaciones. Aquí en Estados Unidos tenemos miles de estaciones. ¿Por qué es tan difícil, entonces, predecir un terremoto? Ok, es un tema importante porque nosotros todavía no tenemos instalado a lo largo de las fallas sísmicamente activas sensores que midan el comportamiento del campo electromagnético local en esa zona. Sin embargo, te puedo dar una buena noticia, y es que Google está utilizando todo su cableado mundial para estudiar cómo se comporta la señal de voz y data que tú estás transmitiendo. Cuando tú me envías un correo electrónico a mí, tú me estás enviando data a través de una red, pero esa red cubre todo el mundo. Entonces, se ha podido comprobar que la señal se perturba en la zona donde hay suficiente tensión acumulada como para producir un evento sísmico importante. Entonces, hoy día, Google, trabajando junto con la Universidad de California, Japón está trabajando el tema y Chile está trabajando el tema. Yo he escrito varios artículos en los últimos 15 años sobre ese tema, diciendo que midiendo la perturbación del campo electromagnético local en el área donde se está produciendo un evento sísmico que todavía no ha logrado romper la roca, tú puedes identificar dónde se va a producir un terremoto en las próximas horas. De hecho, hay un cable de fibra óptica que conecta a la ciudad de Los Ángeles, San Francisco, con la ciudad de Santiago de Chile, en Sudamérica. Y se ha podido comprobar que la polaridad de la luz se invierte en los momentos previos al terremoto en la zona donde se va a producir el terremoto. Pero para eso, indudablemente, Osiris, se necesita que reconozca el gobierno la situación por la que atraviesa. Evidentemente se necesita una inversión de parte del Estado. Claro. Y yo soy partidario de que cada gobierno de cada país que esté en un cinturón sísmicamente activo haga las inversiones económicas necesarias para tener la instrumentación necesaria para ir identificando esos pequeños cambios, ir puliendo el modelo y que a la vuelta de 5, 6, 8 o en el peor de los casos 10 años ya tú tengas una medición que te permita alertar a la población de que en las horas subsiguientes tú vas a tener un evento sísmico importante. Más o menos, como ¿con qué tiempo de antelación es posible predecir un terremoto? Va a depender de la magnitud del sismo. Te puedo decir que los estudios que se han hecho en Chile y en Japón con los terremotos de magnitud superior a 9 se ha podido identificar una caída del campo electromagnético 30 días antes del evento. Pero en el caso del cable de fibra óptica que conecta a Los Ángeles con Santiago de Chile, se ha podido identificar 4 y 5 horas antes de que el evento ocurra. Eso es importante. Que no debemos confundirlo con los sensores de alerta que se comercializan en diferentes partes del mundo, aquí en Estados Unidos, en México, y que lo que hace es que identifica la llegada de la onda P, la onda primaria, pero ya el terremoto ocurrió. Ya ese terremoto ocurrió, lo que te da tiempo, 20 segundos, o 30 segundos, o 40 segundos, dependiendo de qué tan lejos o qué tan cerca tú estás del epicentro. Mientras más lejos tú estás del epicentro, más tiempo tú tienes de poder salvarte. Tú poder salir de la edificación donde tú estás. Mientras más cerca del epicentro tú estás, menos tiempo tienes, porque recuerda que es una onda elástica que va viajando a través del subsuelo. Por tanto, yo creo que estamos en un buen camino y estamos a tiempo, y te estimo que a la vuelta de 5 a 8 años ya tendremos en prueba estos sistemas, y cuidado si antes. Sería para que los amigos y las amigas también puedan, según la proyección, su estimación, ¿qué tiempo falta para que se produzca algo tan terrible como lo acontecido y que nos afecte de una manera, aunque
como usted lo dijo ahorita, es un poquito difícil precisar dónde va a ser la ruptura de la placa tectónica, que no le explicamos a la gente. La placa tectónica es una masa de tierra, una masa de agua, una masa de piedra. Placa tectónica es un pedazo de la corteza terrestre. Tú sabes que nuestra Tierra, nuestro planeta es redondo y tiene un núcleo fundido, derretido, pero su envoltura exterior es sólido, es roca, es como la cáscara de la naranja. Y esa cáscara de la naranja del planeta Tierra, asumiendo que el planeta Tierra es una naranja, esa cáscara está cortada en diferentes bloques, algunos tan grandes como la placa de Norteamérica, la placa de Eurasia, la placa del Pacífico, y otras tan pequeñas como la placa donde estamos los dominicanos, que es la placa del Caribe. Lo cierto es que tú tienes placas grandes y tienes placas pequeñas. Cada placa acumula su energía en el borde de interacción con la otra placa que le queda cerca, dependiendo de si es subducción. Por ejemplo, en la costa norte, mira eso que tú ves ahí, es un frente de subducción. Esa parte marrón que marca la flechita que penetra por debajo de la otra placa. Esta que está marcada con una línea arriba plegada, lo que te está indicando es que el terreno se está levantando porque la otra placa está penetrando por debajo. Por debajo. Eso que tú ves en esa imagen. Eso es como si no hubiera espacio para ella poderse expandir, claro, la parte de abajo. Al no poderse ir de frente, se le entra por debajo. Como cuando tú entras una hoja de papel por debajo de la puerta de tu casa. Entonces, penetra y en ese proceso te levanta. Imagínate que esa parte que está arrugada ahí es la cordillera septentrional. Y donde tú tienes la flecha de la izquierda, ese es el océano Atlántico, en el área de Puerto Plata. Por eso, en esa zona de Puerto Plata, desde Cabo Haitiano hasta Nagua, tú has tenido 5 grandes terremotos, desde 1562 hasta el que tuviste en Puerto Plata el 22 de septiembre del año 2003, que fue de magnitud 6.5, pero que hizo mucho daño en Puerto Plata. Mucho daño. Eso que tú ves ahí es una zona de subducción. Mira esa parte marrón, que está encima de una parte gris, y esa parte gris está encima de una parte de ladrillo. Esa es una placa que está generando subducción por debajo de esa otra placa que muestra un sistema montañoso en color gris. Entonces, eso se te da en la zona al norte de Puerto Plata, al norte de Montecristi, al norte de Cabo Haitiano, pero también se te da en el Mar Caribe, en la zona que está al sur de la ciudad de Santo Domingo, donde tenemos la trinchera de los muertos o la fosa de los muertos. Esa placa entra por debajo, acumula energía y ya unos 70 kilómetros al sur de Santo Domingo, de San Pedro, de la Romana, tú tienes una línea de falla que fue la responsable de aquel terremoto que destruyó a Asua en 1751 y también ese terremoto que hizo mucho daño en enero del pasado año en la parte suroeste de Puerto Rico, que es la zona de Guánica, Yauco, Guayanilla y Ponce. Esa es la misma falla. Sí, es la misma falla. Por eso tú tienes 2 grandes fallas que afectan al Caribe, en la parte norte. La que pasa al norte de Puerto Plata por el Océano Atlántico y la que pasa al sur de Santo Domingo por el Mar Caribe. Pero esa que pasa por el Mar Caribe al sur de Santo Domingo, en Barahona entra tierra adentro. Entra a la zona de Barahona, entra a Duvergé, entra a Jimaní, entra a Puerto Príncipe y llega a los Cayos de Haití. Y es la falla que ha producido los 2 grandes terremotos de Haití que hemos tenido en el 2010 y ahora en el 2021. Quiere decir que en 11 años tú has tenido 2 grandes terremotos. Nadie te lo hubiera dicho porque no estaba en los modelos. Eso quiere decir que ni tú ni yo sabemos dónde va a ser el próximo terremoto ni de qué magnitud. Ahora, sí tú tienes que esperar que en algún lugar entre Puerto Plata y Samaná se pueda producir un evento sísmico importante, porque ahí hay una zona de plegamiento, parte de la placa tectónica de Norteamérica genera ahí una curvatura en la zona de subducción, se acumula mucha energía y tú podrías esperar un evento sísmico importante ahí en los próximos años, solo que tú no sabes cuándo, ni yo lo sé. No sabemos por eso es años. Importante que el país invierta recursos económicos en instalar micromagnetómetros, porque eso nos permite monitorear día a día cómo se comporta esa interacción de placas tectónicas y saber cuando haya mucha corriente piezoeléctrica que se esté liberando en la superficie de la Tierra, fruto de la compresión de los silicatos, es decir, aquí hay una anomalía que debemos prestarle atención. Sería interesante ya para ir cerrando, Siris, para las personas que adquieren o que van a adquirir, que van a construir,
¿Cuál es la recomendación en este sentido? Porque sabe que a veces uno que está aquí no sabe y te venden una mejora y te venden... Entonces, ¿qué cosas tenemos que tomar en consideración al momento de nosotros hacer esa inversión? El mensaje más claro, más detallado, más preciso y más contundente te lo da la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24, 25, 26 y 27. El hombre prudente construye su casa sobre la roca y el hombre insensato construye su casa sobre la arena. Esa no es una prédica religiosa, eso no es un criterio dogmático, eso no fue una asunción que hizo Mateo. Esa gente vivía alrededor del mar Mediterráneo, una zona sísmicamente activa, y ellos se daban cuenta que cada vez que ocurría un gran terremoto, las casas que estaban sobre rocas se quedaban intactas y las que estaban sobre arena o sobre arcilla colapsaban. De ahí es donde viene esa prédica, que no es religiosa, es una prédica ingenieril, eso es un concepto geotécnico que debíamos poner en práctica. Por tanto, si tú tienes que comprar mañana en Santo Domingo un terreno para hacer tu casa o tu apartamento, prefiere la zona de roca. Ahí está la ciudad colonial de Santo Domingo, está sobre roca. de América, el Alcázar de Colón, la iglesia Regina Angelorum, la iglesia de las Mercedes, el Museo Trampolín, el local de la Academia de Ciencias. Todas esas construcciones tienen 500 años, New York. Han soportado 10 terremotos en la isla, incluyendo el del 4 de agosto de 1946, que fue de magnitud 8.1, y están de pie. Y ahí en esa estructura no hay acero, no se usaba varilla cuando eso, no se usaba cemento de alta resistencia, no había cemento Portland, eso eran bloques de piedra pegados con argamasa, y la argamasa no era más que una mezcla de cal, arena y agua de mar. En consecuencia, si esas estructuras, sin tener acero, sin un código de sismoresistencia, te han resistido 10 grandes terremotos, no es por la arquitectura, no es por la concepción ingenieril, es porque hay una roca caliza debajo que permite que la onda sísmica viaje rápidamente y no pueda amplificarse. Así es. Sería para dar algunos tips a la gente. ¿Cuáles son esas zonas de mayor alto riesgo? Estamos hablando ya en la República Dominicana. ¿Cuáles son las zonas de mayor alto riesgo? Yo le he escuchado en ocasiones anteriores que usted habla de que de la Tiradentes hacia abajo es roca. De la John F. Kennedy hacia el malecón es todo roca, pero limitado en la Abraham Lincoln. Porque de la Abraham Lincoln hacia el 9 de la Duarte y hacia el Cibao ya es suelo. Quiere decir que si tú tomas la John F. Kennedy y la prolongas hasta Bávaro, es todo roca. Pero esa roca viene terminando ahí, en la zona de la Abraham Lincoln, esquina Kennedy. Es decir, podríamos decir entonces que toda la margen oriental es roca. Es roca. En Sancho Sama es roca. Alma Los Rosa. Mameyes es roca. Los Mameyes, Alma Rosa es roca. Pero Los Minas no es roca. No. Los Minas no. Entonces tú sigues por la autopista de las Américas y es roca. Sigue por Boca Chica. La base aérea de San Isidro, esa roca. Parte es roca. Pero al norte de la base aérea ya es suelo, porque ya ahí está la carretera Mella. Entonces la carretera Mella es la divisoria. Al norte de la carretera Mella ya es suelo. Por eso tú ves los cañaverales que están al norte de la carretera Mella. Y al sur no es decir, cañaverales. Guerra, San Luis y esa parte es suelo. Guerra y San Luis es suelo. Es suelo. Sin embargo, las Américas es roca. El hipódromo Quinto Centenario del Novo es roca también. El aeropuerto de las Américas la Caleta, Boca Chica. Es roca. Boca Chica y la Caleta y Andrés es roca. En esta margen. Los Prados, San Jerónimo, la Castellana es suelo. Los Ríos y los Arríes del Norte es suelo. Arroyo Hondo es suelo. Villa Mella y La Victoria es suelo. Santiago, La Vega, Bonao es suelo. Son suelos. Navarrete, Esperanza, Villa González es suelo. Azua entonces también es suelo. Azua es suelo en la parte baja y es roca en la parte hacia arriba, hacia la montaña. Y la zona, por ejemplo, bueno, eso va a meritar otro tema. Ojalá, eso lo vamos a hacer, será en manera virtual, porque vamos a hablar un poquito antes de que concluyamos esa parte de quién es Osiris. Debimos hacerlo al principio, ¿verdad? Pero siempre es tiempo para saber quién es Osiris de León, cómo surge Osiris de León, dónde estudió Osiris de León. Mire, yo soy de Navarrete, el municipio principal de la provincia de Santiago. Entonces tus colegas de aquí de producción son mis vecinos, son de Guadanico. Pero esa zona por ahí entonces, ¿es suelo o es roca? Es suelo. ¿Suelo? Es suelo, es todo suelo. Navarrete es suelo.
Esperanza es suelo. La zona de San Francisco de Macorís es suelo, Castillo, Pimentel, Tenares, es todo suelo. Todo suelo. Todo suelo, sí, todo suelo. Entonces yo estudié en la Universidad Católica Madre y Maestra, formo parte del primer grupo de ingenieros, geólogos y de minas graduados por la Universidad Católica Madre y Maestra en el mes de noviembre del año 1979, una investidura que se hizo con la presencia del presidente de la República, que era Antonio Guzmán Fernández, con la presencia del anterior presidente, que era Joaquín Balaguer, estuvo ahí presente, el cardenal, que era Monseñor Vera, y el director del periódico El Caribe, que era don Rafael Herrera. Fue una graduación especial, exclusiva para nosotros 13, y tanta suerte tuvimos que ese mismo día el presidente de la República los nombró. Nos nombró todos. Digo, todos. ¿Cuántos son ustedes? Lógicamente. Los 13 están nombrados. En ese sentido, más o menos, ¿de cuántos geólogos cuenta la República Dominicana? La República Dominicana tiene alrededor de 250 geólogos. Muchos trabajan para la Dirección General de Minería, algunos trabajan para el Instituto de Recursos Hidráulicos, otros trabajan para el INAPA, trabajan para diferentes instituciones, tanto del sector público como del sector privado. Pero hay una buena matrícula de geólogos en la República Dominicana que trabajan permanentemente con todos estos temas. ¿Es Osiris de León casado? ¿Tiene hijos? Sí, soy casado con Rosalena Meléndez de Salcedo, tengo ahí 3 hijos, Alvin, Angie, Stephanie. De hecho, Rosalena y Stephanie me acompañan en este viaje aquí, así que mi abrazo para ellos y agradecerles que vinieron a acompañarme aquí a la grabación contigo. Sí. Como ya dije en principio, señores, definitivamente conversar, porque hemos tenido un conversatorio aprendiendo nosotros para saber cómo nos vamos a manejar en este tiempo en caso eventual de que se presente una situación tan dantesca como la que se ha presentado en algunos países. México ha sido escenario en varias ocasiones, Chile también, Perú, Japón, que vimos. Entonces, es estar preparados para lo que sea, porque tenemos un comité de... Hay un centro de operaciones de emergencia, que es el que maneja las emergencias, sea por terremotos, sea por maremotos, sea por huracanes, sea por tormentas, sea por lluvias torrenciales e inundaciones. Pero tenemos una Comisión Nacional de Emergencias, que es, digamos, que es la sombrilla de todo lo que es la prestación de servicios en materia de emergencia. Y ahí está la Defensa Civil dentro de esa Comisión Nacional de Emergencia y está el Centro de Operaciones de Emergencia. Pero esas actúan en la inmediatez, es decir, cuando ya se presentó, cuando ya el evento ha ocurrido. No trabajan en materia de prevención de eventos sísmicos porque todavía no tenemos instrumentación para prevención. Sí, pero, por ejemplo, ¿no sería en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, Obras Públicas, las llamadas a informar en una forma eficaz a la presidencia o a la gobernación? ¿Tú sabes que se ha hablado mucho, Niurka, de que el país necesita un Instituto Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres? Sí. Inclusive algunos han pedido más y han dicho que sea un ministerio. Claro, porque hay que ampliar un ministerio. Un ministerio que tenga la responsabilidad de velar por el tema de prevención y mitigación de desastres, porque en la prevención viene el tema de la educación. Exacto. Esto que tú y yo estamos haciendo hoy es educación. Alguien lo va a valorar como una explicación educativa, sí, y va a obtener algún tipo de aprendizaje de esto que tú y yo hemos estado hablando. Usted que tiene experiencia y que ha visitado más de un país que atraviesa o que está colocado en una falla sísmica y que normalmente en su quehacer la dinámica de los temblores de tierras es normal. Entonces, según lo que usted ha visto en otros países desarrollados y no tan desarrollados, ¿cuál es la cultura? ¿Cuál es el nivel de educación que se le suministra a través de las escuelas y a través de los hogares a la gente para poder trabajar o para poder actuar ante un evento de esa magnitud? Te voy a decir que el mejor modelo en ese sentido es Japón. En Japón a los niños se les enseña desde la primera edad, tempranito, cuando están casi en kindergarten, que allá tiembla la tierra porque hay 3 placas tectónicas que convergen ahí y hay terremotos frecuentes. Después tú tienes Chile es quien sigue a Japón en ese sentido. Después tienes a California como estado, porque evidentemente el mayor riesgo en todo Estados Unidos está en California. En Nueva York tú no tienes ese riesgo, en Miami no lo tienes, aunque sí puedes tener temblores intermedios de magnitud 4, 4.5, 5, 5.5, pero no terremotos que sean devastadores. Tú nunca has visto ni vas a ver un terremoto que destruya la ciudad de Nueva York, como si lo puedes esperar en San Francisco.
Como ya ocurrió una vez. Ocurrió en 1906, claro. San Francisco fue destruida por Claro el terremoto. que sí. Y lo viste en 1989 con el terremoto de Loma Prieta en medio de un juego de serie mundial. Así es. Viste lo que ocurrió. Por tanto, en esa zona se educa a los niños en las escuelas para que sepan qué hacer, dónde colocarse, cuándo ponerse de pie después que ha terminado la sacudida principal, cómo salir, dónde ubicarse en un lugar seguro para no tener que esperar las réplicas, cuáles son los lugares más seguros en su casa, en su escuela, en la iglesia, en el trabajo, en la carretera, porque todo eso tiene que formar parte de la cultura sísmica que a su vez viene con la educación sísmica. De hecho, actualmente estamos preparando un par de programas de televisión para el Ministerio de Educación para hablar de esto, para que sirva de enseñanza a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Que bueno, me parece muy interesante y ustedes siempre cuenten con el espacio Mujeres en Dinámica. Gracias. Sobre todo yo, que les soy honesta, lo conozco hoy por primera vez personalmente, porque su trayectoria sí la conozco de antes, desde que acontece cualquier tipo de trastorno como un terremoto, inmediatamente uno acude a y consulta qué dijo el experto en este sentido. Para nosotros ha sido un privilegio el haber llevado con usted y los amigos, a las amigas y a los amigos, estas informaciones que entendemos, señores, pertinentes y que, igual que usted, pienso que tenemos que desarrollar una cultura en este sentido, para que nuestros niños, nuestros jóvenes, sepamos, nuestros viejos también, sepan qué hacer, y también trabajar lo que tiene que ver con la política, legislar en ese sentido, aunque sé que contamos con ella, en torno a lo que tiene que ver con las estructuras, pero esto tiene que ser una política de Estado. No puede ser ni que lo diga Osiris como un profesional sapien que sabe lo que dice, que sabe en este sentido, sino que tiene que ser algo que esté incorporado en los estamentos estatales. Tenemos que conversar, y ya vuelvo y repito, sobre lo que es minas, sobre lo que es el desarrollo turístico, sobre todo de esta región sur, los potenciales de desarrollo en estas áreas, la destrucción, el ordenamiento territorial, muchas cosas, pero se quedan en el tintero para una próxima ocasión en que podamos compartir con Osiris de León, que nos ha dispensado este tiempo de sus vacaciones aquí en Nueva York. Gracias, Osiris. Niurka, y gracias a todos. Abrazos y bendiciones para todos. Gracias a ustedes. Señores, continúen con el espacio. Aún resta. Estás viendo Mujeres en Dinámica sin exclusión. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mujeresendinamica@gmail.com o llámenos al 646-363-7738. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mujeresendinamica@gmail.com o llámenos al 646-363-7738. Señores, continuamos en su espacio Mujeres en Dinámica. Como ustedes vieron en nuestra entrevista central, definitivamente se necesita que hagamos algo. Y aquí les traemos un resumen, más o menos vamos a conversar brevemente sobre el historial de los terremotos en la isla de La Hispaniola, que es compartida, como todos saben, por dos naciones, Haití y la República Dominicana. Está cortada, como ya bien señalan, por 14 fallas sísmicas. 1562, el terremoto que destruyó a Santiago, La Vega, Puerto Plata, sufrió severos daños. Así es, en el 1614 provocó serios daños en Santo Domingo tras replicarse durante 42 días. En el 1673 un sismo provocó la muerte de 24 personas y la ciudad de Santo Domingo fue destruida y se reportaron réplicas por cerca de 40 días. En el año de 1691, la destrucción de Azua
y daños reportados en Santo Domingo. En 1751, ya de eso conversamos en la entrevista, Azua también fue destruida casi a su totalidad, ¿no? Ese fenómeno también se sintió en San Juan, se sintió en La Vega, se sintió en Neiva, se sintió en Santiago y en Cotuí. En el 1842, un sismo provocó maremotos en las costas del norte. Cerca de 5.000 a 600.000 personas en Haití perdieron la vida, ¿no? Y también se reportaron destrucciones de algunos edificios en la ciudad de Santo Domingo. En el año de 1897, un terremoto afectó a Santiago, a Guayubín, a Guabano Abajo, Altamira, Navarrete. Hubo destrucciones de edificaciones. Hubo también un sismo en 1783, 1887, 1904, pero como ya dijimos también en la entrevista central, el fenómeno que más recuerda la sociedad dominicana es relativamente cerca, el 1946, un 4 de agosto. Definitivamente yo entiendo que hay que trabajar en este sentido, porque también tenemos presente los que se suscitaron en Haití en el año 2010, en el 2003 hubo también terremotos que dieron de qué hablar, ¿no? Y entonces estas cosas hay que tomarlas en consideración. En el año de 1946 hubo otra réplica, 4 días después de haberse dado el del día 4 de agosto de 1946, el segundo de una escala de 7.6. Entonces, todo este tipo de cosas yo pienso que tenemos que tomar en consideración. En el 2003, el 22 de septiembre, hubo uno de 6.5 grados en la escala de Richter que colapsaron escuelas y otras edificaciones en la provincia de Puerto Plata. Todos recordarán eso. En diciembre, 18 de diciembre del 2008, en la región este del país se produjo un sismo de magnitud de 5.1 a 63 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo, que se sintió en toda la zona turística y se reportaron algunos daños, aunque no fueron daños mayores. Señores, de esta forma llegamos al final. Esperamos que este espacio, que este programa que trabajamos para el día de hoy le haya a ustedes gustado, pero sobre todo que haya surtido el efecto que queremos, que es que entendamos y que sepamos que ciertamente estamos en una falla. La isla española, Haití y la República Dominicana está colocada sobre una falla. Tenemos alto riesgo de que se produzcan fenómenos como lo que acontecieron recientemente en Haití, en el que miles de personas perdieron la vida. A ustedes la próxima semana con otra nueva temática. Cuídense mucho, como siempre les digo, en la diversidad está la riqueza. Hasta la próxima semana. Hasta entonces.